Bueno, pues vamos a dar ahora el tutorial para resolver el ejercicio 21. Este operativamente es muy simple y lo que vamos a hacer más bien es una discusión de qué es lo que pasa, por ejemplo, en un conductor cuando lo sometemos a un campo eléctrico externo, como es este caso, que tenemos una placa de cobre, la cual es un conductor, y ya sabemos que en este caso, por ejemplo, el cobre tiene lo que son electrones de conducción, que es lo que permite que el cobre sea un buen conductor eléctrico. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que en un pedacito del conductor, del espesor, vamos a hacer un zoom, ¿no? Y bueno, por muy delgadito que sea, pues siempre va a tener un grosor, ¿no? Y entonces, pues lo que vamos a observar es que en ese grosor hay muchísimos átomos de cobre distribuidos. Evidentemente, si no tenemos campo eléctrico, pues lo único que tenemos pues son los átomos y ya sabemos que en la última órbita lo que hay son electrones de conducción. Esos electrones de conducción son muy sensibles porque cuando apenas les ponemos un estímulo eléctrico, estos electrones de conducción van a empezar a brincar, van a empezar a salir del átomo. Entonces, por ejemplo, cuando le ponemos un campo eléctrico externo, por ejemplo, como el que estoy poniendo aquí en color rojo, ese campo viene, por ejemplo, de izquierda a derecha y va a atravesar el interior, ¿no? El interior del conductor. Entonces, lo que antes teníamos, por ejemplo, como unas bolitas, como unas esferitas de átomos, ahora lo que va a ocurrir es un efecto que le llamamos polarización. En este efecto, lo que va a pasar es que la parte positiva del átomo va a tender a dirigirse en la dirección del campo eléctrico externo, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en azul. Uh-huh. Y la parte negativa del átomo va a tender a irse hacia el lado izquierdo y que es en la dirección opuesta en la que va el campo. Y también los electrones de conducción, o sea, los electrones de conducción van a tender a irse también hacia la parte izquierda, ¿no?, de la placa. Entonces, si observamos lo que pasa en el interior, vemos que de este lado pegado a la placa van entonces a empezar a juntarse o acumularse puras cargas negativas. Y por ejemplo, el efecto junto de estas dos es precisamente de anularse, ¿no? O sea, una carga positiva neutraliza a esta carga negativa. Y lo mismo con la que sigue, esta positiva también neutraliza a esta carga negativa. De tal manera que el único efecto que veríamos es que del lado de la izquierda hay cargas negativas acumuladas y del lado de la derecha hay un exceso de carga positiva acumulada. Ahora, si lo vemos entre esta carga negativa y esta carga positiva, pues entonces lo que se generará entre estos dos extremos en el interior del conductor va a ser un campo eléctrico, pero está en el interior de ese conductor. Ese campo eléctrico va a apuntar siempre de la carga positiva a la carga negativa. Este le voy a llamar E interior, ¿sí? Entonces, si observamos, aquí lo estoy poniendo ya aquí como en general, como lo veríamos, lo estoy poniendo en color verde. Entonces, este campo eléctrico interior pues se va a contraponer a este campo eléctrico externo, pero que está atravesando el interior del conductor, de tal manera que el efecto neto del campo eléctrico en el interior pues se va a anular, ¿no? Con este campo, el campo rojo que va a la derecha, que es el externo, y el campo verde, que es el que generaron las propias cargas, los propios átomos del cobre. Entonces se van a anular y efectivamente en el interior de un conductor no va a haber carga eléctrica. De hecho, ese es el principio fundamental de las jaulas de Faraday, que no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verlas. Les voy a poner luego un link para que ustedes vean algún video, ¿no? O alguna imagen que tenga que ver con una jaula de Faraday, ¿no? Que precisamente entre las placas de un conductor, pues no tenemos un campo eléctrico diferente de cero. Entonces el campo eléctrico que existe es netamente en la superficie, en la cara externa, la cara frontal y la cara anversa, en el inverso de la placa, ¿no? Entonces la placa, perdón, bueno, quise decir más bien la placa de enfrente, en la superficie de enfrente y en la superficie trasera, ¿no? En el interior allí no va a haber campo eléctrico.
Entonces, este campo eléctrico que precisamente está asociado con la carga que se haya generado en la superficie está dado como sigma entre epsilon cero, que si se fijan, pues tiene que ser el doble que el campo que vimos en el campo eléctrico de una superficie no conductora. Bueno, eh, esta densidad superficial de carga, pues la vamos a poder asociar a la carga superficial que se haya acumulado en uno de los lados, porque recuerden que si pongo la carga neta tendría que ser cero. ¿Sí? Entonces tiene que ser la carga de uno solo de los lados, ya sea del lado positivo o la del lado negativo, y entre epsilon cero, que ya saben ustedes, lo habíamos visto, es la permitividad del vacío. Entonces, pues hemos visto que la densidad superficial de carga la podemos calcular como sigma, como la carga, que es la carga neta en una de las superficies, en uno de los lados, entre el área, ¿no? Entonces, el área, por ejemplo, de la superficie que nos están diciendo, pues es de un cuadrado, entonces el área pues sería lado al cuadrado. Entonces, vamos a echar mano de estas dos cosas para poder entonces calcular directamente la carga eléctrica, ¿no? Y bueno, y eso sería todo. Entonces, les invito a que ustedes revisen, lean un poco más acerca de el campo eléctrico en el interior de un conductor y que también investiguen, ¿no? De qué se trata, por ejemplo, cómo funciona una jaula de Faraday, pues para una mejor comprensión de este ejercicio que es como una versión muy, muy básica.